Vamos a finalizar el estudio de la sección del Zohar llamada Toledot. Dice: Y Ribca amó a Jacob, y lo llamó y le dijo: Mira, oí a tu padre hablar a Esab, tu hermano, diciendo: Ahora, por eso, hijo mío, escucha mi voz. La tradición nos cuenta que en ese momento era entonces víspera de Pesaj, un tiempo en que el mal tentador ha de ser apartado, de manera de restituir el poder a la luna, para simbolizar el verdadero objetivo de la fe. Por eso Ribca preparó 2 platos. Rabí Yehuda dijo: Aquí fueron insinuados los 2 machos cabríos que en el futuro habían de ofrendar los hijos de Jacob, uno al Señor y el otro a Azazel, en el día de la expiación, Yom Kippur. Vemos así a Ribca ofrendando 2 pequeños cabríos, uno para el grado superior y el otro con el objeto de someter el grado de Esab, de manera de despojarlo de todo poder sobre Jacob. De ahí 2 pequeños cabríos, de ambos de los cuales Isaac gustó y comió. De manera similar, cuando se dice: y él le trajo vino, y bebió. La palabra trajo hace saber que el vino fue extraído de una región distante, o sea, de la región de Esab. Rabí Eleazar dijo: hay aquí una referencia al vino que contiene toda clase de regocijo, pues Isaac y su lado requerían ser regocijados. Después se dice: Ribca tomó las vestiduras escogidas de Esab. Estas fueron las vestiduras de que Esab había despojado a Nimrod. Eran vestiduras preciosas que, perteneciendo originariamente a Adán, con el tiempo llegaron a manos de Nimrod, el cual las usaba como su ropa de cacería, y por eso la Escritura dice: era un potente cazador ante el Señor, Génesis 10:9. Entonces salió Esab al campo y guerreó contra Nimrod y lo mató, y se apoderó de esas vestiduras, como se insinúa en el pasaje, y Esab entró desde el campo y estaba desfalleciente, Génesis 25:29. Es decir, de matar, como en el pasaje que dice: pues mi alma desfallecía ante los asesinos, en Jeremías 4:31. Y bien, Esab guardó esas vestiduras en los aposentos de Ribca, de donde las tomaría cada vez que iba a cazar. En ese día, sin embargo, fue al campo sin ellas, y allí permaneció así más tiempo que lo usual. Y cuando Esab se ponía esas vestiduras no salía de ellas ningún aroma, pero cuando Jacob se las puso fueron restauradas a su lugar preciso, y un dulce perfume se difundió desde ellas. Y es que Jacob heredó la belleza de Adán, y de ahí que esas vestiduras se encontraban en él en su justo propietario, y así daban su propio perfume. Rabí Yossi dijo: ¿puede realmente ser así, que la belleza de Jacob igualara a la de Adán, si según la tradición la parte carnosa del talón de Adán eclipsó la esfera del sol? Diréis, entonces, ¿lo mismo de Jacob? Rabí Eleazar dijo, respondiendo: seguramente la belleza de Adán era como dice la tradición, pero solo al principio, antes de que hubiese pecado, cuando ninguna criatura habría podido mirar su belleza. Pero después de que pecó, su belleza disminuyó y su altura se redujo a 100 codos. Observad además que, la belleza de Adán es un símbolo con el cual la verdadera fe está ceñidamente vinculada. Esto se insinúa en el pasaje: y que la gracia del Eterno nuestro Dios sea sobre él, del Salmo 90:17, así como en la expresión, para contemplar la gracia del Eterno, del Salmo 27:4. Y Jacob seguramente participó de esta belleza. Por lo tanto, todo es profundamente simbólico. Enseguida se nos dice: y él olió el perfume de su indumento, y lo bendijo. Observad que no está escrito el indumento, sino más bien su indumento. Esto lo explica el texto que dice: que te cubres con luz como con una vestidura, en el Salmo 104:2. La palabra su también se puede entender como indicando que solo cuando Jacob se las ponía, las vestiduras emitían su suave aroma, y solo fue el dulce aroma que difundían lo que hizo que Isaac lo bendijera, pues solamente entonces sintió que había ante él uno que merecía las bendiciones, pues de otra manera estos divinos aromas no lo habrían acompañado. De ahí proviene la continuación del versículo. Y olió el perfume de su indumento, y lo bendijo, y dijo: mira,
El perfume de mi hijo es como el perfume del campo que el Señor ha bendecido. El sujeto de la palabra, dijo, es según algunos, la Sejiná, y según otros, Isaac mismo. El campo que el Señor ha bendecido se refiere al campo de manzanas, el campo que los patriarcas amaban y cultivaban. Después sigue diciéndole Isaac a Jacob: El Eterno te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de grano y vino. Rabbi Abba dijo: en relación con este pasaje podemos mencionar el versículo, un canto de ascensiones. En mi angustia llamé al Eterno y él me contestó, Salmo 121. David enunció muchos cantos e himnos ante el Todopoderoso, a fin de perfeccionar su grado y hacerse un nombre, como dice la Escritura, y David adquirió un nombre. Pero David recitó este cántico cuando contemplaba el incidente de Jacob. Rabí Eleazar dijo: fue Jacob quien recitó este salmo en el momento en que su padre le dijera: acércate, te pido, para que puedas sentirte, hijo mío, si eres tú o no eres mi hijo Esaú. Fue este un momento de gran desdicha para Jacob, pues temió que su padre lo reconocería. Pero sin embargo, leemos, y no lo distinguió, porque sus manos eran velludas, como las manos de su hermano Esaú, y así lo bendijo. Fue entonces que dijo Jacob: en mi desdicha llamé al Eterno, y él me contestó: oh Eterno, libra mi alma de labios mentirosos, de una lengua fraudulenta. Los labios mentirosos son una referencia al grado de Esaú, llamado así porque cuando la serpiente trajo maldiciones al mundo, fue por medio de la astucia y la torcedura. Observad que cuando Isaac dijo a Esaú: y sal al campo y tráeme carne de venado, agregó: y yo te bendeciré ante el Eterno. Y bien, si Isaac hubiera dicho simplemente: para que pueda bendecirte, no habría habido daño. Pero cuando dijo las palabras, ante el Eterno, el trono de gloria del Todopoderoso se sacudió y tembló, diciendo en interrogación: ¿se soltarán ahora las maldiciones de la serpiente, y Jacob se tornará sujeto a ellas? En ese momento el ángel Mijael, acompañado por la Sejiná, apareció ante Jacob. Todo esto lo sintió Isaac y también vio el jardín de Edén junto a Jacob, y lo bendijo en presencia del ángel. Pero cuando Esaú entró con él la Gehenna, y así leemos, e Isaac tembló muy en exceso, como que hasta entonces no había pensado que Esaú era de ese lado. Fue cuando Isaac dijo: y yo lo he bendecido. Y agregó: sí, él será bendito. Así Jacob se proveyó de sabiduría y astucia de modo que las bendiciones retornaron a él, que era la imagen de Adán, y fueron arrebatadas de esa serpiente de los labios mentirosos, que actuó y habló con fraude para desviar el mundo y traer sobre él maldiciones. De ahí que Jacob vino con artimaña y desorientó a su padre con el objetivo de traer bendiciones sobre el mundo, y recuperar de la serpiente aquello que hasta entonces ella había sustraído del mundo. Fue medida por medida, como se expresa en el versículo, amó la maldición, y ésta llegóse a él, no se complacía en la bendición y ésta alejóse de él, Salmo 109:17. Respecto de ella está escrito: maldita eres de entre todos los animales y de entre todas las bestias del campo, en Génesis 3:14. Permaneció en esa maldición por siempre, y vino Jacob y retiró de ella las bendiciones. Desde los días mismos de Adán estuvo Jacob destinado a arrebatar de la serpiente todas esas bendiciones, dejándola inmersa en las maldiciones sin la posibilidad de emerger de ellas. También David dijo a su respecto: ¿y qué ha de serte dado y qué más se ha de hacerte, tú, lengua fraudulenta? En el Salmo 123. Es decir, ¿con qué se benefició la serpiente al traer maldiciones para el mundo? Como dice el adagio, la serpiente muerde y mata, y no siente satisfacción. Una lengua fraudulenta en cuanto defraudó a Adán y a su mujer, y trajo mal sobre ellos y sobre el mundo, hasta que vino Jacob y le quitó todas las bendiciones. La frase, flechas agudas del fuerte, del Salmo 124, es una alusión a Esaú, el cual alimentó su odio hacia Jacob por causa de estas bendiciones, como leemos, y Esaú odió a Jacob por la bendición. En cuanto a Jacob se dice:
El Eterno te dé del rocío del cielo y de los lugares fértiles de la tierra, es decir, bendiciones de arriba y de abajo conjuntamente. Y abundancia de grano y vino, en consonancia con el texto, aún no he visto abandonado al justo, ni a su simiente mendigando pan, Salmos 38:25. Esto, como lo hemos asentado, lo expresó el príncipe del mundo, y de ahí que la bendición del Eterno sea abundancia de grano y vino. Después se le dice a Jacob: que los pueblos te sirvan a ti. Esto alude al tiempo en que el rey Salomón reinó en Jerusalén, como está escrito, y todos los reyes de la tierra, y ellos trajeron cada uno su obsequio. Después le dice: y las naciones se inclinan ante ti. Esto se refiere al tiempo cuando el Mesías aparezca y acerca del cual está escrito: y he aquí que todos los reyes se prosternarán ante él, Salmo 72:11. Rabí Yehuda dijo: el conjunto se aplica al advenimiento del Mesías, del cual también está escrito: todas las naciones lo servirán. Después se sigue diciendo a Jacob: sé Señor sobre tus hermanos. La forma irregular del verbo en hebreo tiene aquí una profunda significación mística, pues se halla compuesta de las 3 letras que son la base de la fe. Estas letras son G al principio, Bab en el centro, y luego sigue una G. De ahí, sé Señor sobre tus hermanos, es decir, para gobernar sobre ellos y someterlos en el tiempo del rey David. Rabí Yossi dijo: estas bendiciones se aplican al tiempo del advenimiento del Mesías, pues por causa de la transgresión por Israel de los preceptos de la Torá, Esab fue capaz de sacar ventaja de la bendición que le fuera dada, que dice: sacudirás su yugo de tu cuello. Rabí Yossi dijo: todas estas bendiciones eran del lado de la parte de Jacob, de modo que Jacob solamente recibió lo que era suyo. Isaac deseó transferirlas a Esab, pero el Santo bendito sea hizo que ocurriera que Jacob tuviera lo suyo. Observad el paralelismo: cuando la serpiente trajo maldiciones sobre el mundo, el Eterno dijo a Adán: porque tú has escuchado la voz de tu mujer, maldito es el suelo por causa tuya. Que significa que no dará fruta ni ninguna vegetación en medida pertinente. En correspondencia con esta maldición, tenemos aquí la bendición que se da a Jacob, de lo fértil de la tierra. Además, está escrito: con dolor comerás. Y aquí viene la corrección: con la bendición de rocío del cielo. Anteriormente se dijo: espinos también y abrojos producirá para ti. Pero ahora aquí dice: y abundancia de grano y vino. Anteriormente tenemos que dice: con el sudor de tu frente comerás pan. Pero ahora aquí tenemos: que los pueblos sirvan y las naciones se inclinen ante ti, labrando la tierra y cultivando el campo, como está escrito: y extraños serán tus aradores y tus viñadores, Isaías 61:5. De esta manera Jacob convirtió cada maldición en una bendición, y lo que tomó era suyo. El Santo bendito sea produjo todo esto para que Jacob se ligara y permaneciera ligado a su propio lugar y suerte. Rabí Hizquía objetó esta exposición. Dijo: no encontramos que más tarde Esab recibió una bendición similar, respecto de los lugares fértiles de la tierra y el rocío del cielo, como leemos: mira, de los lugares fértiles de la tierra será tu morada, y del rocío del cielo desde arriba. Rabí Simón contestó diciendo: las dos bendiciones no son iguales, pues son enteramente de grados diferentes. Respecto de Jacob está escrito: el Eterno te dé. Mientras que respecto de Esab solo está escrito: de los lugares fértiles de la tierra será. Respecto de Jacob está escrito: del rocío del cielo y de los lugares fértiles de la tierra. Y en cuanto a Esab está escrito: de los lugares fértiles, y luego, del rocío del cielo. La diferencia entre los dos llega a lo muy hondo, pues el rocío del cielo prometido a Jacob es el rocío superior que fluye del anciano de días, Atik Yomim, y por eso se llama rocío del cielo, es decir, del cielo superior, rocío que fluye a través del grado del cielo para caer sobre el campo de manzanas sagradas. También la tierra mencionada en la bendición de Jacob se refiere a la superior, tierra de los vivientes.
De este modo heredó Jacob el fruto de la tierra superior y del cielo superior. A Esav, a su vez, se le dieron sus bendiciones sobre la tierra aquí abajo y en el cielo aquí abajo. Jacob obtuvo una parte en el reino más alto, y Esav solamente en el más bajo. Además, a Jacob se le dio una parte tanto arriba como abajo, y a Esav solamente aquí abajo. Y aunque se le prometió y acontecerá cuando te revuelvas, que sacudirá su yugo de tu cuello, ello fue solamente para aquí abajo, y en cuanto al mundo superior está escrito, pues la parte del Eterno es su pueblo, Jacob la suerte de su heredad, Deuteronomio 32:9. Tan pronto como Jacob y Esav comenzaron a aprovechar de sus bendiciones, el primero poseyó su porción en lo alto, y el segundo su porción aquí abajo. Rabí Yosí, el hijo de Rabí Simón, el hijo de Lacunia, preguntó en una ocasión a Rabí Eleazar: ¿Has oído alguna vez de tu padre cómo es que las bendiciones de Isaac a Jacob no se han cumplido, mientras que las que dio a Esav se cumplieron enteramente? Rabí Eleazar respondió: Todas las bendiciones han de cumplirse, inclusive otras bendiciones con que el santo bendito sea bendijo a Jacob. Ahora, empero, Jacob tomó su parte arriba y Esav aquí abajo. Pero en un tiempo posterior, cuando aparezca el Mesías, Jacob tomará a ambos, arriba y abajo. Y Esav perderá todo, quedando sin parte de heredad o recuerdo alguno. Así dice la Escritura, y la casa de Jacob será un fuego y la casa de Yosef una llama. Y la casa de Esav para rastrojo, Obadías 1:18. De modo que Esav perecerá enteramente, mientras que Jacob heredará a ambos mundos, este mundo y el mundo por venir. De ese tiempo está escrito también, y sobre el monte Sión aparecerán salvadores para juzgar el monte de Esav, y el reino será del Eterno, Obadías 1:21. Es decir, el reino que Esav ha tomado en este mundo retornará al Eterno. Pues aunque Dios gobierna arriba y abajo, ahora Él ha dado a todos los pueblos, a cada uno una porción y una heredad en este mundo. Pero en ese tiempo Él retirará el dominio de todos ellos, de modo que será suyo, como está escrito, y el reino será del Eterno. Será del Eterno solamente, como se dice luego, y el Eterno será rey sobre toda la tierra, en ese día el Eterno será uno, y su nombre uno, Zacarías 14:9. Y aconteció que no bien hubo salido Jacob de la presencia de Isaac. Rabí Simón dijo, la doble forma Yatzo-Yatza, escrita en este verso, que literalmente significa, saliendo salió, indica que la Sejiná salió con él, pues ella había entrado con Jacob y había estado con él cuando recibió sus bendiciones y las confirmó. Y cuando Jacob salió, la Sejiná salió con él, y de ahí la doble expresión Yatzo-Yatza, que implica un simultáneo salir de dos. Y Esav su hermano entró de su cacería, fue literalmente, su, desprovista de toda bendición. Y el Espíritu de Santidad exclamó a Isaac, no comas el pan de aquel que tiene un mal ojo, Proverbios 23:6. Está escrito, y también hizo alimentos sabrosos, y después Esav dice, que mi padre se levante. Habló de una manera ruda y prepotente, sin ningún signo de cortesía. Observad la diferencia entre Jacob y Esav. Jacob habló a su padre suave y modestamente, como está dicho, vino a su padre y dijo, Padre mío. Puso cuidado en no asustarlo y dijo en un tono de ruego, levántate, te ruego, siéntate y come de mi venado. A su vez, Esav dijo, que mi padre se levante, como si no se hubiera dirigido a él personalmente. También cuando Esav entró, la Gehenna lo acompañaba, de modo que Isaac fue sacudido de temor, como está dicho, e Isaac tembló mucho, en exceso. La palabra, en exceso, se agrega para mostrar que nunca semejante temor y terror habían asaltado a Isaac desde el día de su nacimiento. Ni siquiera cuando yacía atado sobre el altar con el cuchillo resplandeciendo ante sus ojos, estuvo tan aterrado como cuando vio a Esav entrar y la Gehenna con él. Dijo entonces Isaac a Esav, acerca de Jacob, antes de que vinieras lo bendije. Y ciertamente él será bendecido,
porque vio que la Sejina había confirmado sus bendiciones. Según otra explicación, Isaac dijo, y yo lo he bendecido, y una voz celestial respondió, y él ciertamente será bendecido. En verdad Isaac quiso maldecir a Jacob, pero el santo bendito sea le dijo, oh Isaac, con esto te maldecirás a ti, pues ya has pronunciado sobre él las palabras, maldito sea todo aquel que te maldice y bendito sea todo aquel que te bendice. Observad que todo, arriba y abajo, confirmó estas bendiciones, y aun la que era la parte que cayó en la suerte de Esav, consintió esas bendiciones, es decir, el guía espiritual de Esav, que no es otro más que la serpiente, y más aún, realmente bendijo a Jacob, como está escrito, y él dijo, dejadme ir pues el día irrumpió. Y él, Jacob, dijo, no te dejaré ir, salvo si me bendices. Génesis 32:27. El ángel dijo dejadme ir, porque Jacob lo detuvo. Podéis maravillaros de cómo Jacob, de carne y sangre, detuvo a un ángel, que es puro espíritu, como está escrito, que haces de espíritus tus mensajeros, del fuego llameante tus ayudantes. Salmo 104:4. Pero la verdad es que cuando los ángeles, los mensajeros del Santo bendito sea, descienden a la tierra, ellos se hacen corpóreos y se ponen una vestidura corpórea, como los habitantes de este mundo. Pues cuadra no apartarse de la costumbre del lugar a donde uno va. Esto lo encontramos escrito respecto de Moisés cuando ascendió a lo alto, y estuvo allí con el Eterno 40 días y 40 noches, no comía pan, ni bebía agua, Éxodo 34:28, para no apartarse de la costumbre del lugar a donde había ido. De manera similar leemos, como un ejemplo de la conducta de los ángeles al descender aquí abajo, y estuvo junto a ellos bajo el árbol, y ellos comieron, en Génesis 18:8. Así, aquí, Jacob solo pudo haber luchado con el ángel después de que éste hubo asumido una vestidura corpórea, según la manera de un ser de este mundo. La razón, también, por la que Jacob hubo de luchar con él toda esa noche, fue porque esos seres poseen solamente dominio durante la noche, y así en correspondencia, Esav domina solo durante el exilio, que es noche. Por eso durante la noche el ángel tuvo firmemente a Jacob y luchó con él, pero tan pronto como el día irrumpió se desvaneció su fuerza y no pudo prevalecer más, de modo que Jacob tuvo la supremacía, pues el dominio de Jacob lo es en el día. De ahí que está escrito, carga de Dumá. Uno me llamó desde Seir, vigía, que es de la noche. Vigía, que es de la noche, escrito en Isaías 21:11. Pues la dominación de Esav, que es idéntica con Seir, solo ocurre en la noche. Por eso el ángel, al sentir decaer su fuerza, cuando asomó el día dijo, déjame ir, pues asoma el día. La respuesta de Jacob fue, no te dejaré ir, salvo si me has bendecido. Esto es peculiar, pues habríamos esperado, salvo si me bendijeras. Al emplear el tiempo pasado, Jacob aseguró, salvo que reconozcas las bendiciones con que me bendijo mi padre, y no tendrás contiendas conmigo por causa de ellas. Se nos dice que el ángel expresó entonces, tu nombre no será más llamado Jacob, sino Israel, pues has disputado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Génesis 33:29. Con el nombre Israel quería implicar, necesariamente hemos de subordinarnos a ti, pues estás coronado con tu poder arriba en un grado superior. Israel será tu nombre, seguramente es así, porque has disputado con Elohim. Con este nombre aparentemente se refirió a sí mismo, pero realmente tuvo un sentido más profundo, o sea, quiso decir, tú has disputado para asociarte con Dios en una unión estrecha, como se simboliza por la unión del sol y de la luna. De ahí que no dice, has prevalecido sobre Dios, sino con Dios, para unirte estrechamente con Dios. Rabí Simón expuso aquí sobre el versículo. Cuando los caminos de un hombre son gratos al Eterno, Él hace que aún sus enemigos estén con Él en paz. Proverbios 16:7. Dijo, cuanto incumbe al hombre dirigir su senda al Santo bendito sea, de modo de observar los preceptos de la Torá,
pues de acuerdo con nuestra doctrina, dos mensajeros celestiales son enviados para acompañar al hombre en su senda por la vida, uno a la derecha y otro a la izquierda, y ellos también son testigos de todos sus actos. A uno se lo llama buen instigador, y al otro se lo llama mal instigador. Si un hombre ha de purificarse y observar diligentemente los preceptos de la Torá, el buen instigador que se asocia con él superará al mal instigador, que entonces hará con él paz y se volverá su servidor. En cambio, si un hombre se dispone a contaminarse, el mal instigador superará al buen instigador, y así estamos de acuerdo. Cuando un hombre se dispone a purificarse, y su buen instigador prevalece, entonces Dios hace que aún sus enemigos estén con él en paz, es decir, el mal instigador se somete al buen instigador. Sobre esto dijo Salomón: más vale el que es de condición humilde y tiene un servidor, en Proverbios 12:9, siendo el mal instigador el servidor. De ahí que en cuanto Jacob confió en el Todopoderoso, y todas sus acciones fueron en consideración a él, el Santo bendito sea hizo que aún sus enemigos estuvieran con él en paz. Es decir, Samael, el cual es el poder y la fuerza de Esav. Y habiendo él hecho paz con Jacob y consentido las bendiciones, también Esav les prestó consentimiento. Pues hasta que Jacob no estuvo en paz con el capitán de Esav, Esav no estuvo en paz con Jacob. Pues en todos los casos el poder de abajo depende del correspondiente poder de arriba. Cuando Esav apareció delante de su padre Isaac, luego de que éste hubiera dado las bendiciones a Jacob, vemos que está escrito: E Isaac tembló extremadamente, y dijo: ¿Quién entonces es él? Isaac utilizó la palabra hebrea, efo, que literalmente significa aquí. Esto es una alusión a la Sejiná que estuvo presente cuando Isaac bendijo a Jacob. Así es como si Isaac hubiera dicho: ¿Quién es el que estuvo aquí y confirmó las bendiciones que yo le conferí? De ahí que ciertamente dijera: y él será bendecido. Viendo que el Santo bendito sea aprobó estas bendiciones. Rabí Yehuda dijo: por haber sido causa de que su padre temblara así, Jacob fue castigado con ser arrojado en un temblor similar cuando sus hijos le mostraron la ropa de Yosef desgarrada y llena de sangre, y le dijeron: hemos encontrado esto, en Génesis 37:32. Se ha de notar que la palabra en hebreo que Isaac empleó, se usa para destacar el castigo de Jacob mediante la pérdida de Yosef, el cual, cuando fue mandado a buscar a sus hermanos, dijo: donde están pastoreando el rebaño, y esto pese a que Dios aprobó las bendiciones. E Isaac tembló un gran temblor. El término gran encuentra eco en la frase y este gran fuego de Deuteronomio 18:16, informando así que la Gehenna entró junto con Esav. Luego dice extremadamente. El término respectivo en hebreo tiene su análogo en el mismo término en la cláusula, y mira, fue extremadamente bueno. Del Génesis 1:31, y esto se refiere al ángel de la muerte. De ahí la exclamación: ¿quién entonces es él? Cuando Esav oyó las palabras de su padre. Para explicar este verso, Rabí Hillá exclamó: cuánto ha sufrido Israel por causa de esas lágrimas que Esav derramó ante su padre, en su deseo de ser bendecido por él. Dado el gran respeto que él tuvo por las palabras de su padre, ¿no se lo ha llamado justamente Jacob? La forma de la expresión, en vez de la más natural, su nombre no fue llamado, indica el desprecio con que Esav pronunció las palabras, pues me ha suplantado estas dos veces. La palabra, estas, que en hebreo se dice, se, implica que la suplantación fue del mismo carácter en ambas ocasiones, pues la palabra, Bejoratí, que significa, mi derecho de nacimiento, consta de las mismas letras que la palabra Virjatí, que significa, a mi bendición. La palabra, esto, tiene una fuerza similar en la sentencia. Seguramente hemos vuelto ahora esto una segunda vez, del Génesis 43:10, donde las letras de la palabra hebrea que significa, hemos retornado, pueden transponerse para formar la palabra hebrea que significa, avergonzados, como si los hermanos de Yosef estuvieran diciendo, si demoramos más, a la vez retornaremos y seremos avergonzados. Job utilizó un similar juego de palabras cuando dijo, y me tienes por tu enemigo, Oyeb, Job 13:24, como para decir, has dado vuelta a Job en Oyeb, enemigo.
De manera similar aquí Esab dijo, el primero tomó mi primogenitura, y ahora dio vuelta lo mismo en mi bendición, que también tomó de mí, convirtiendo la palabra Bejoratí en Virjatí. Isaac dice a Esab: mira, lo he hecho tu Señor, ¿y qué haré entonces por ti, hijo mío? Encontramos aquí nuevamente en este verso la palabra hebrea efo, que implicaba que no había allí ninguno para aprobar una bendición para él. Isaac lo bendijo así con bienes mundanales. Revisó su grado y le dijo: y por tu espada vivirás, que es como decir, esto es lo que va para ti, derramar sangre y hacer guerra. Rabí Eleazar explicó que fue por esta razón que primero había dicho: ¿y qué haré entonces por ti, dado que yo veo en ti rudeza, la espada y la sangre, y en tu hermano el camino de la paz? Luego agregó las palabras, hijo mío, como para decir, seguramente eres mi hijo y te transmito todo esto. De ahí que por tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Esto aún no se había cumplido, dado que Esab todavía hasta ahora no sirvió a Jacob, pues Jacob no lo deseó en ese tiempo, pues efectivamente lo llamó muchas veces, mi amo. La razón es que Jacob miraba en el futuro distante, y por eso postergó el cumplimiento de las bendiciones para los días postreros. Rabí Jillá y Rabí Yosí caminaban una vez juntos y advirtieron que Rabí Yesé, el anciano, iba detrás de ellos. Entonces se sentaron y lo esperaron hasta que llegó. Tan pronto se hubo juntado con ellos, dijeron, ahora andaremos con buena suerte. Al avanzar, Rabí Jillá dijo, es tiempo de hacer por el Eterno. Entonces Rabí Yosí empezó a comentar el versículo. Ella abrió su boca con sabiduría, y la ley de la bondad está sobre su lengua, Proverbios 31:26. La palabra sabiduría significa la letra Bet de la palabra Bereshit, como ya se explicó en otro lugar. La letra hebrea Bet está cerrada en un lado y abierta en el otro. Está cerrada en un lado como simbólico de lo que está escrito, y tú verás mi espalda, en Éxodo 32:23, y abierta en el otro lado como para iluminar los mundos más elevados. Por eso está colocada al comienzo de la Torá, y luego se llenó. También, ella abrió su boca con sabiduría, pues así la palabra Bereshit es traducida en la versión caldea, por el término Bejochmetá, con sabiduría. Y la ley de bondad, Gesed, está sobre su lengua, que indica en sus ulteriores expresiones, como está escrito. Y dijo Elohim, que la luz sea, y fue la luz. La boca es de nuevo una alusión a la G del nombre divino, que contiene el todo, que es lo no revelado y lo revelado y comprende a ambas, a la emanación más elevada y a la más baja, siendo el emblema de las dos. Ella abrió su boca con sabiduría, aunque ella misma no la conocía en absoluto porque le era oculta, como está dicho, y está oculto de los ojos de todo viviente, mantenido cerrado de los pájaros del aire, Job 28:21. Pero cuando ella comienza a exponer por medio de la sabiduría a la que está unida y en la cual reside, profiere una voz que es la ley de bondad, o sea, Gesed. O también, se puede tomar la boca, como refiriéndose a la letra G del nombre divino, que es la palabra que emana de la sabiduría. Mientras que, la ley de bondad sobre su lengua, significa la voz que está encima de la palabra, controlándola y guiándola, pues el lenguaje no puede formarse sin voz, como se ha acordado. Rabí Jillá siguió entonces con un discurso sobre el versículo. Yo, sabiduría, moro con la prudencia y encuentro conocimiento de artificios, Proverbios 8:12. Dijo, aquí sabiduría se refiere a la comunidad de Israel, que como sabemos también significa la Sejiná, Malhut, la Nukba. Prudencia significa Jacob, el hombre prudente. Y conocimiento de artificios alude a Isaac, el cual empleó artificios con el fin de bendecir a Esab. Pero como la sabiduría se unió con Jacob, poseído de la prudencia, fue él quien recibió la bendición de su padre, de modo que todas esas bendiciones quedaron sobre él, y se cumplen en él y en sus descendientes para toda eternidad.
Algunas se cumplieron en este mundo y el resto se cumplirá al advenimiento del Mesías, cuando Israel será una nación sobre la tierra y un pueblo del Santo bendito sea. Así, la Escritura dice, y yo los haré una sola nación sobre la tierra, Ezequiel 37:22. Y ellos ejercerán dominio en lo alto y aquí abajo, como está escrito, y, mira, vino con las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre, de Daniel 7:13, que se refiere al Mesías, acerca del cual también está escrito, y en los días de esos reyes el Dios del cielo establecerá un reino. Daniel 2:44. De ahí que Jacob deseó que las bendiciones fuesen reservadas para ese tiempo futuro y no las tomó inmediatamente. Rabí Yese siguió entonces con una disertación sobre el versículo. Pero no temas, oh Jacob, mi servidor, ni desmayes, oh Israel, escrito en Jeremías 46:27. Dijo, cuando Jacob se levantó para dejar a sus padres, advirtió que no sería capaz de aprovechar las bendiciones hasta que hubiese transcurrido un largo tiempo, y se sintió grandemente desmayado. Entonces salió una voz y dijo, pero no temas, oh Jacob, pues yo estoy contigo, es decir, yo no te abandonaré en este mundo, pues he aquí que yo te salvaré de lejos, lo que indica en el tiempo para el cual reservaste esas bendiciones. Y a tu simiente del país de su cautiverio, que indica, aunque Esab ya tomó posesión de su bendición, y así esclavizará a tus hijos, yo los liberaré de sus manos, y entonces tus hijos serán amos sobre ellos. Y Jacob retornará, es decir, retornará a sus bendiciones. Y estará tranquilo y cómodo de los reinos de Babilonia, Media, Grecia y Edom, que han esclavizado a Israel. Y ninguno lo atemorizará por siempre jamás. Los tres hombres prosiguieron su camino. Rabí Yossi observó. En verdad todo lo que el Santo bendito sea hace en el mundo, es un emblema de la sabiduría divina y se hace con el objeto de poner de manifiesto sabiduría, y todo se cumple conforme al plan. Además, todas las obras de Dios son los caminos de la Torá, pues los caminos de la Torá son los caminos del Santo bendito sea. Y la Torá no contiene una sola palabra que no sea una indicación de tantos caminos, y sendas y misterios de la sabiduría divina. Preguntamos, ¿acaso Baban Yohanan no desarrolló 300 decisiones legales, a través de alusiones esotéricas del versículo? Y el nombre de su mujer fue Mehetabel, la hija de Matred, la hija de Mesaab, decisiones que reveló solamente a Rabí Eleazar. Esto muestra que cada incidente que la Torá registra contiene numerosas significaciones profundas, y cada palabra es una expresión de sabiduría y la doctrina de la verdad. Las palabras de la Torá son, pues, todas sagradas, revelan cosas maravillosas, como leemos. Abre tú mis ojos para que yo pueda mirar las maravillosas cosas de tu ley. Salmo 119:18. He aquí una prueba. Cuando la serpiente perturbó a Adán y a su mujer y los infectó con su impureza, el mundo cayó por ello en un estado de contaminación y fue puesto bajo una maldición, y la muerte fue traída sobre él. Por ella el mundo hubo de ser castigado hasta que vino el árbol de vida, e hizo expiación por el hombre, y evitó por siempre que la serpiente tuviese dominio sobre la simiente de Jacob, pues cada vez que los israelitas ofrecían un macho cabrío, la serpiente era sometida y capturada, como ya se dijo. De ahí que Jacob trajo a su padre 2 machos cabríos, uno para someter a Esab, que era velludo, palabra que se dice, Sair, y que también significa macho cabrío, y el otro para someter el grado al cual Esab había adherido, como ya se dijo. Y es merced a esto que el mundo será preservado hasta que aparezcan una mujer según la pauta de Javá, y un hombre según la pauta de Adán, que cercarán a la mala serpiente y la expulsarán junto con quien cabalga sobre ella. Rabí Yossi disertó luego de la manera siguiente. Y Esab era un cazador astuto, y Jacob era un hombre perfecto, Ishtam, que moraba en tiendas. Génesis 25:27.
¿De qué manera era el perfecto? ¿En qué moraba en tiendas, lo que indica que se atenía firmemente a los dos lados, al de Abraham y al de Isaac? Al tratar con Esaú avanzó del lado de Isaac, como ya se dijo en el espíritu del pasaje. Con el misericordioso debes mostrarte misericordioso, y con el torcido debes mostrarte sutil. Pero en cuanto a recibir las bendiciones, vino con la ayuda de lo alto y con el apoyo de los dos, de Abraham e Isaac, y todo esto estaba prescrito por la sabiduría. Pues Jacob conquistó la serpiente con prudencia y destreza, pero principalmente por medio del macho cabrío. Y aunque la serpiente y Samael son lo mismo, él sin embargo, conquistó a Samael con otro método, como está descrito en el pasaje que dice, y allí luchó un hombre con él hasta que asomó el día. Y cuando vio que no prevalecía contra él, escrito en Génesis 32:25. Observad cuán grande ha de haber sido el mérito de Jacob. Su adversario se proponía destruirlo completamente, y esa noche fue la noche en que se creó la luna, y por eso doblemente no era propicia para Jacob, el cual quedó atrás, completamente solo. Pues se nos enseñó que un hombre no ha de andar solo de noche, y menos aún ha de hacerlo en la cuarta noche de la semana, cuando la luz fue creada, es decir, la cuarta hora después del atardecer del día martes, dado que la luna es defectuosa y en tal noche la mala serpiente es particularmente poderosa. Entonces vino Samael y lo atacó para destruirlo totalmente. Pero Jacob tenía apoyo en todos los lados, en el lado de Isaac y en el lado de Abraham, que ambos constituían la fuerza de Jacob. Cuando Samael atacó la derecha de Jacob, vio allí a Abraham equipado con la fuerza del día, que es del lado de la derecha y es misericordia, Gesed. Cuando atacó su izquierda, vio allí a Isaac con la fuerza del juicio severo. Cuando atacó de frente, encontró a Jacob fuerte de cada lado en razón de los que lo rodeaban, y así leemos. Y cuando vio que no prevalecía contra él, tocó la articulación de su muslo, Génesis 32:26. Es decir, una parte de fuera del tronco, y que es uno de sus sostenes, de ahí que diga. La articulación del muslo de Jacob estaba tensa, en Génesis 32:26. Cuando apareció el día y la noche partió, la fuerza de Jacob se acrecentó, y Samael desapareció. Según él lo dijo, déjame ir, porque ha llegado el momento de recitar el himno de la mañana. Y por eso necesitaba partir. Así confirmó las bendiciones de Jacob y les agregó una bendición más, como está dicho, y lo bendijo allí. Génesis 32:30. Muchas fueron las bendiciones que Jacob recibió en diferentes momentos. Primero obtuvo bendiciones de su padre, a través del ejercicio de la habilidad. Luego una bendición de la Sejiná, cuando volvió de Labán, como leemos, y Elohim bendijo a Jacob. Recibió otra bendición de ese ángel, el capitán de Esaú. Y entonces lo bendijo su padre cuando salió para Padán Aram, diciendo, y El Sadai, Dios Todopoderoso te bendiga, en Génesis 28:3. Cuando Jacob se vio provisto con todas estas bendiciones, meditó diciendo, ¿de cuál de estas bendiciones aprovecharé ahora? Decidió emplear entonces la última, que era de entre ellas la menor, pues aunque en sí misma fue fuerte, sin embargo Jacob pensó que no era tan fuerte en promesas de dominio en este mundo, como lo eran las otras. De ahí que Jacob dijo, tomaré esta bendición para usarla ahora, y las otras las reservaré para enfrentar el tiempo en que yo y mis descendientes después de mí, las necesitaremos. El tiempo cuando todas las naciones se reunirán para exterminar del mundo mi estirpe. A Jacob se le pueden aplicar las palabras de la Escritura, todas las naciones me sitian, verdaderamente, en nombre del Eterno yo las eliminaré. Ellas me sitian, si ellas me sitian como abejas, del Salmos 98:10. Aquí tenemos 3 veces las palabras, me sitian, que corresponden a las 3 bendiciones subsistentes. La primera bendición de su padre, luego la bendición del santo bendito sea, y en tercer lugar la bendición del ángel. Jacob dijo,
Esas bendiciones serán necesarias en ese tiempo para emplearlas contra esos reyes y naciones. Por eso las reservaré para ese tiempo, pero ahora para contender con Esab me bastará con esta bendición. Fue como un rey que tiene a su disposición un numeroso y potente ejército con jefes capaces, pronto para comprometerse en guerra con el adversario más poderoso. Informado una vez que un asaltante de caminos asolaba el país, dijo simplemente, que mis guardianes salgan para tratar con él. De todas tus legiones, se le preguntó al rey, ¿no tienes a quién mandar sino a estos guardianes? A lo que el rey contestó, para contender con el asaltante bastarán estos, mientras todas mis legiones han de quedar, lo mismo que los jefes militares, en reserva para el tiempo en que los necesitaré para enfrentar a mis adversarios poderosos. De manera similar Jacob dijo, para tratar con Esab bastarán estas bendiciones, y las otras las guardaré en reserva para el tiempo en que mis hijos las necesitarán, para resistir a todos esos monarcas y gobernantes de la tierra. Cuando ese tiempo venga, todas esas bendiciones operarán, y el mundo se establecerá sobre un fundamento firme. Desde ese día ese reino ganará ascendiente sobre todos los otros reinos y permanecerá por siempre. Como está escrito, romperá en pedazos y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá por siempre. Daniel 2:44. Esto es, la piedra que fue cortada de la montaña sin manos, escrito en Daniel 2:45. A la misma piedra se refieren las palabras, de allí, del pastor, la piedra de Israel, Génesis 49:24. Esta piedra es la comunidad de Israel a que se refiere el versículo, y esta piedra, que he puesto para que fuese una columna, en Génesis 28:22. Rabí Hillá citó, con relación a las bendiciones de Jacob, los versículos siguientes. Un remanente retornará, aún el remanente de Jacob, Isaías 10:21. Esto es una referencia al remanente de las bendiciones. Además, está escrito, y el remanente de Jacob estará en medio de muchos pueblos, es decir, de todos los pueblos, y no solo de Esab, como rocío del Eterno, como chaparrones sobre el pasto. Miqueas 5:6. Rabí Yesa dijo, está escrito en Malaquías 1:6, un hijo honra a su padre, y un servidor a su amo. Un hijo así fue Esab, pues no hubo en el mundo hombre que tanto honrara a su padre como lo hizo él, y esto le procuró dominio en este mundo. El servidor que honra a su amo tiene como prototipo a Eliezer, el servidor de Abraham, como ya se explicó antes en otra parte. Así, también las lágrimas que Esab derramó hicieron que Israel se le sometiera, hasta el tiempo en que Israel retornará al santo bendito sea con llanto y con lágrimas, como está dicho. Vendrán con llanto, Jeremías 31:9. Pero estas serán lágrimas de alegría, cuando comprendan los grandes secretos y vivan en la sabiduría del Eterno. Y entonces se cumplirá la profecía, y ascenderán al monte Sión salvadores, para juzgar al monte de Esab y el reino será del Eterno, Obadías 1:21. Bendito sea el Eterno por siempre,